Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Chávez prometió cambiar a Venezuela y Maduro terminó gobernando su peor crisis. Pero el colapso del país no empezó en un solo gobierno. Cronología de un naufragio revolucionario. Nicolás Maduro comienza a desaparecer de cada rincón de Venezuela y el chavismo intenta reinventarse sin él. Gobierno Trump pidió a fiscales frenar cualquier investigación penal contra Delcy Rodríguez, según la agencia Associated Press. Las remesas se convirtieron en el pan para los venezolanos, radiografía de una economía que nació de la migración. Conozca el único tipo de música imposible de copiar por la inteligencia artificial, al menos hasta ahora. Durante años, Venezuela ha discutido quién tuvo la culpa del colapso del país. Para unos, todo empezó con Chávez. Para otros, Maduro terminó destruyéndolo todo. Lina Lamprea reconstruye cómo una promesa de cambio se convirtió en una de las mayores crisis de América Latina. La pregunta parece simple. ¿Quién dañó a Venezuela? Durante años la respuesta se convirtió en una pelea política. Para unos comenzó con Hugo Chávez. Para otros, el verdadero desastre llegó con Nicolás Maduro. Pero cuando uno revisa la historia completa, las imágenes, las decisiones y las consecuencias, aparece algo mucho más incómodo. Venezuela no colapsó de un día para otro, tampoco por una sola persona. El deterioro fue ocurriendo en etapas. Primero como promesa, después como poder, y luego como dependencia, y finalmente como crisis. Porque antes de las colas, antes de los apagones y antes de los millones de venezolanos cruzando fronteras a pie, hubo un momento en el que gran parte del país creyó que Hugo Chávez podía arreglarlo todo. Caracas, finales de los años 90. Venezuela atravesaba una profunda crisis política y social. Los partidos tradicionales estaban desgastados después de décadas de corrupción, desigualdad y una economía petrolera que no habían logrado mejorar la vida de millones de personas. El descontento era enorme. En ese contexto apareció Hugo Chávez. En 1992, Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero una frase lo convirtió en figura nacional por ahora. Fueron apenas 2 palabras, pero en un país cansado de la clase política tradicional sonaron como una promesa. 6 años después, Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998. Para millones de venezolanos, Chávez no solo era un político, era alguien que hablaba como ellos, que se veía distinto al resto de la élite y que prometía redistribuir la riqueza petrolera en un país donde el petróleo llevaba décadas financiando enormes desigualdades. Y durante varios años, esa promesa pareció funcionar. Es importante entender esto porque muchas veces la historia se cuenta como si Venezuela hubiera empezado a destruirse inmediatamente después de que Chávez llegó al poder. Y no fue así. Durante buena parte de los años 2000, muchísimos venezolanos sintieron mejoras reales en su calidad de vida. El chavismo logró reducir pobreza, expandió programas sociales y aprovechó uno de los periodos de mayores ingresos petroleros de la historia del país. Ese es precisamente el punto más complejo de toda esta historia, porque Chávez no construyó su poder únicamente con propaganda, también construyó lealtad política a través de resultados visibles. Y Chávez al principio para nada, era un líder totalmente democrático, que uno le puede gustar o no, pero una opción que el pueblo venezolano había elegido para suceder al presidente Caldera. Incluso el presidente Caldera le entrega el mando y él dice: juro ante esta constitución moribunda. Y no había que ser un genio para darse cuenta que iba a cambiar la constitución y iba a cambiar todo el sistema. Otra cosa, Chávez, sin defenderlo, era un líder muy carismático, era un líder que tenía mucha facilidad de expresión y políticamente era bastante inteligente, muy inteligente. O sea, hay que decir las cosas como son. El precio internacional del petróleo comenzó a dispararse. Venezuela recibía miles de millones de dólares y el gobierno empezó a financiar programas sociales masivos conocidos como misiones. En barrios populares aparecieron clínicas, subsidios alimentarios y campañas de alfabetización. Pero mientras el chavismo aumentaba su popularidad, también empezaba a concentrar cada vez más poder.
La nueva Constitución de 1999 fortaleció la figura presidencial. Después llegaron los conflictos con empresarios, medios de comunicación y sectores de oposición que acusaban al gobierno de intentar controlar las instituciones. La polarización comenzó a crecer rápidamente y en abril de 2002 ocurrió uno de los momentos más delicados de la historia reciente venezolana. Un golpe de Estado sacó temporalmente a Chávez del poder durante casi 2 días. Las imágenes dieron vuelta al mundo. Manifestaciones, militares rebeldes, disparos en Caracas y finalmente el regreso de Chávez al Palacio de Miraflores. Después de eso, el chavismo cambió. El golpe de 2002 es clave para entender todo lo que vino después, porque desde ese momento Chávez comenzó a gobernar con una lógica mucho más confrontativa. La oposición dejó de ser vista como un adversario político y comenzó a convertirse en una amenaza permanente. Y al mismo tiempo el Estado venezolano comenzó a depender cada vez más del petróleo. Pero Chávez aparece como un líder democrático, con una bonanza petrolera, con la promesa del cambio, y él fue reelegido, cambió la constitución, la gente se lo aprobó. Él se fue desprestigiando más o menos como el 2008-2009, la verdad, cuando ya también Uribe lo empieza a tratar como dictador y como auxiliador de los grupos guerrilleros colombianos. También comenzaron controles de precios y de divisas que buscaban frenar inflación y fuga de capitales, pero que terminaron generando distorsiones enormes en la economía. Las expropiaciones aumentaron, empresas privadas pasaron a manos del Estado, algunas dejaron de producir al mismo nivel. Venezuela importaba cada vez más alimentos y productos básicos pese a tener enormes ingresos petroleros. Pero no estoy negando que haya empezado la corrupción en el gobierno de Chávez. Chávez ideologizó una empresa que era muy productiva, que era la empresa de los petróleos venezolanos. O sea, la destruyó y mucha gente capacitada terminó migrando a Estados Unidos y sobre todo a Colombia, porque si habían ingenieros que sabían de petróleo eran los venezolanos, que fueron peleados en Colombia y fueron peleados en Estados Unidos. O sea, la decadencia del modelo económico empezó con Chávez. Lo que pasa es que ya con Maduro aparecieron otros temas más peligrosos, como el tema de narcotráfico, el cartel de los soles, o sea, su incompetencia económica, la gran cantidad de venezolanos que ya empezaron a emigrar de manera masiva, porque la gran emigración venezolana que llegó a Chile fue ya con el gobierno de Maduro. Se empezaron a ver más represión. Yo no me atrevo a decir que no hubo violación de derechos humanos del gobierno de Chávez, porque sí la hubo, pero el gobierno de Maduro se hizo mucho más masiva y se hizo mucho más conocida a nivel internacional. Aquí es donde aparece una de las preguntas más incómodas del debate venezolano. ¿El problema comenzó realmente con Maduro o Maduro recibió un sistema que ya estaba deteriorándose? Porque muchas de las bases del colapso ya existían antes del 2013. Dependencia petrolera extrema, instituciones debilitadas, poder controlado, controles económicos rígidos, PDVSA politizada y una economía demasiado vulnerable a una caída del petróleo. En 2011, Hugo Chávez anunció públicamente que tenía cáncer. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Durante meses, Venezuela vivió entre rumores sobre su salud y apariciones cada vez más limitadas del presidente. Finalmente, en diciembre de 2012, Chávez pidió públicamente que Nicolás Maduro fuera elegido como sucesor si él no podía continuar gobernando. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 3 meses después, Chávez murió. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Pero recuerda que Maduro ya llega 14 años después con un modelo ya bastante desgastado y ya se estaba empezando a tildar a Chávez de dictador. Entonces también Chávez recibe el gobierno como un gobierno esperanzador del cambio y ya Maduro recibe un gobierno bastante desgastado. Aquí es donde la crisis venezolana deja de ser solamente política y se convierte en una crisis humana. Porque ya no se trataba únicamente de elecciones, discursos o ideologías. Se trataba de familias separadas, de hospitales colapsados y de personas cruzando continentes enteros buscando trabajo. La migración venezolana terminó convirtiéndose en una de las más grandes del mundo. Entre los años siguientes, más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país, según organismos internacionales. Muchos caminaron durante días por carreteras de Colombia, Ecuador y Perú. Otros vendieron todo lo que tenían para emigrar. Familias completas quedaron divididas entre distintos países. La gran cantidad de venezolanos que ya empezaron a emigrar de manera masiva, porque la gran emigración venezolana que llegó a Chile fue ya con el gobierno de
de Maduro. Se empezaron a ver más represión. Yo no me atrevo a decir que no hubo violación de derechos humanos del gobierno de Chávez, porque sí la hubo, pero el gobierno de Maduro se hizo mucho más masiva y se hizo mucho más conocida a nivel internacional. Mientras Chávez fue visto como un líder pintoresco, con dotes de autoritarismo, elegido democráticamente, ya Maduro se lo vio como un dictador caribeño en toda su extensión. O sea, no había un respeto internacional por Maduro, que sí Chávez lo tenía al principio. Y aquí es donde probablemente aparece la respuesta más cercana a la realidad. Chávez construyó el sistema, Maduro administró su colapso, porque muchas de las decisiones que hicieron vulnerable a Venezuela ocurrieron durante los años de bonanza petrolera. El problema fue que mientras había dinero, las consecuencias podían ocultarse. Cuando el petróleo cayó, todo empezó a romperse al mismo tiempo. Las sanciones internacionales también agravaron la situación, especialmente las impuestas por Estados Unidos sobre el sector petrolero a partir de 2017 y 2019. Pero incluso antes de las sanciones más fuertes, Venezuela ya enfrentaba recesión, inflación y caída de producción petrolera. La crisis no comenzó con las sanciones, aunque sí terminó profundizándose con ellas. Ya en los últimos periodos de Chávez ya era visto como, quizás no como un dictador, porque tenía una cierta legitimidad democrática, pero sí había visos de autoritarismo claros. Lo que pasa es que con Maduro, y por culpa un poco de él, ya se caricaturizó totalmente la dictadura de un dictador caribeño, y eso ya fue visto, ya Maduro se lo bailó internacionalmente. Había muy pocos líderes que realmente resistían una foto con Nicolás Maduro. Tenemos a Rodríguez Zapatero, teníamos a Petro, pero el resto de los líderes del continente como que no parecían con Maduro. Tal vez por eso la pregunta ¿quién dañó Venezuela? Sigue generando tanta división, porque para algunos Chávez fue el hombre que le dio voz a los pobres y Maduro destruyó ese legado. Para otros, Maduro simplemente terminó administrando las consecuencias inevitables de un modelo que Chávez dejó construido. Pero cuando se mira toda la cronología completa, la historia parece mucho menos simple. Venezuela no se derrumbó en un solo gobierno. No cayó únicamente por una crisis económica y tampoco fue por una sola decisión. Fue una acumulación de poder, dependencia petrolera, corrupción, controles fallidos, destrucción institucional y autoritarismo que atravesó distintas etapas del chavismo. Las imágenes más conocidas de la crisis venezolana suelen ser las colas, los apagones o los migrantes caminando por Sudamérica. Pero el deterioro empezó mucho antes de que esas escenas aparecieran. Empezó cuando un país dejó de construir instituciones sólidas y comenzó a depender demasiado de líderes, petróleo y lealtades políticas. Y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar en toda esta historia, que Venezuela no fue destruida de golpe, se fue desgastando lentamente, mientras millones de personas todavía creían que el sistema podía sostenerse para siempre. Justamente a casi 6 meses de la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela, el chavismo y la oposición parecen haberse puesto de acuerdo en una cosa: olvidar a Nicolás Maduro. David Díaz nos muestra cómo un país decide borrar de cada rincón la memoria de un dictador. Durante años, el rostro de Nicolás Maduro estuvo en todas partes en Venezuela. En la televisión pública, en las carreteras, las escuelas, murales gigantes, incluso en juguetes repartidos por el Estado. Pero ahora ese rostro está desapareciendo y lo más impactante es que no lo está borrando la oposición, sino el propio chavismo. Y mientras el hombre que gobernó Venezuela por más de una década permanece preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, una nueva figura toma el control del país y parece querer dejarlo atrás. ¿Cómo pasó Venezuela de exigir el regreso de Maduro a prácticamente dejar de mencionarlo? Y más importante todavía, ¿estamos viendo el inicio del fin definitivo del chavismo tal como se conoció durante décadas? La política venezolana está viviendo uno de los momentos más extraños y decisivos de la historia reciente. Después de años de tensión internacional, sanciones, crisis económica y enfrentamientos con Washington, el país atraviesa ahora un escenario que parecía imposible hace apenas unos meses. Nicolás Maduro, el hombre que concentró el poder en Venezuela durante años, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo acusaciones relacionadas con narcotráfico, y desde entonces algo comenzó a cambiar. El nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, empezó a tomar distancia de la figura de Maduro, poco a poco y sin anunciarlo oficialmente, pero de manera cada vez más evidente. Las imágenes del exmandatario desaparecieron de los discursos oficiales. Las marchas para pedir su liberación dejaron de convocarse y dentro del chavismo comenzaron a aparecer fracturas que hoy ya son imposibles de ocultar. Lo que ocurre en Venezuela no es solamente una pelea política,
es más bien una transformación histórica, porque el movimiento creado por Hugo Chávez parece estar entrando en una nueva etapa, una donde ya no existe ni el recuerdo de Nicolás Maduro. Durante años, el chavismo construyó una maquinaria política basada en el culto a la figura del líder. Primero fue Hugo Chávez y después Maduro. Su imagen dominaba prácticamente todos los espacios públicos. Tras su captura, el gobierno venezolano reaccionó inicialmente con fuerza. Aparecieron enormes carteles con frases como "los queremos de vuelta", se organizaron marchas multitudinarias y la televisión estatal dedicó horas completas a exigir la liberación del exmandatario. Sin embargo, esa campaña comenzó a desaparecer gradualmente. Hoy, meses después, el panorama es completamente distinto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya ni siquiera menciona a Maduro en la mayoría de sus discursos. Las imágenes oficiales cambiaron, la propaganda política también, y el nuevo eslogan impulsado por el chavismo ahora dice: "Delcy, avanza, tú tienes mi confianza". Es decir, el movimiento parece estar construyendo una nueva narrativa, una donde el protagonismo ya no gira alrededor del expresidente detenido. Según el profesor Eduardo Valero Castro de la Universidad Central de Venezuela, la retirada de la imagen de Maduro refleja una nueva intencionalidad en la política venezolana, alineada con los nuevos acuerdos internacionales. Durante años el chavismo construyó su identidad política enfrentándose a Estados Unidos, pero ahora parece estar negociando directamente con Washington, casi trabajando codo a codo. La nueva administración venezolana enfrenta una realidad extremadamente delicada. La economía sigue golpeada, la infraestructura energética continúa deteriorada y el país necesita urgentemente inversión extranjera. Por eso, Delcy Rodríguez comenzó a impulsar reformas relacionadas con hidrocarburos y minería favorable para Estados Unidos. Especialmente si se recuerda que durante décadas el chavismo habló del imperialismo estadounidense como su principal enemigo. Ahora el discurso es mucho más pragmático. Donald Trump incluso ha celebrado públicamente la nueva relación bilateral y aseguró tener control sobre negocios energéticos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Y eso provocó una explosión dentro del propio chavismo. Las alas más radicales consideran que el movimiento está traicionando sus principios históricos. Uno de los que más criticó esta situación fue Mario Silva, figura histórica del chavismo, quien aseguró que Venezuela se estaba convirtiendo en un vulgar protectorado de Estados Unidos y que ninguna presión justificaba colaborar con un agresor. Es decir, el chavismo enfrenta hoy una división interna muy profunda. Por un lado, quienes creen que negociar con Washington es necesario para sobrevivir, y por el otro, quienes consideran que eso significa renunciar completamente a la esencia del movimiento. Durante años, el chavismo intentó proyectar una imagen de unidad absoluta. Las diferencias internas rara vez salían a la luz, pero ahora las grietas son visibles. Algunos militantes consideran que el movimiento abandonó a Maduro demasiado rápido. Una simpatizante chavista llamada Ana María Pino expresó públicamente su molestia diciendo: "Queremos que hablen más de él", dijo durante una manifestación. Mientras tanto, otros dirigentes aseguran que todavía existen negociaciones para lograr el regreso del expresidente. Alquímedes Ríos, integrante de un consejo comunal chavista, afirmó que Delcy Rodríguez sigue dialogando para intentar traer de vuelta a Maduro. Sin embargo, muchos analistas creen que la situación ya cambió de forma irreversible. El politólogo Jesús Castillo Molleda sostiene que Maduro ya no representa estabilidad dentro del chavismo. Todo parece indicar que el movimiento busca sobrevivir sin él, y para lograrlo necesita estabilidad económica, reconocimiento internacional y apertura diplomática, incluso aunque eso implique dejar atrás años de discurso ideológico. Asimismo, muchos venezolanos agotados por años de crisis parecen priorizar ahora la posibilidad de una mejora económica. Y si la economía mejora con Delcy Rodríguez, la figura de Maduro podría desvanecerse mucho más rápido. Por su parte, la oposición venezolana también se mueve y María Corina Machado quiere aprovechar este momento histórico. La líder opositora apareció recientemente en Panamá, donde participó en un mitin ante unos 2.000 venezolanos. Desde allí lanzó un mensaje muy claro: confía en el plan impulsado por Donald Trump para llevar a Venezuela a nuevas elecciones presidenciales y además confirmó que quiere ser candidata. La dirigente también agradeció directamente al gobierno estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, por los avances logrados en la transición venezolana. Pero sus declaraciones van mucho más allá de Venezuela. Machado aseguró que América Latina podría estar entrando en una etapa histórica donde Cuba será libre, Venezuela será libre y Nicaragua será libre. Es decir, la oposición venezolana interpreta este momento como parte de un cambio geopolítico regional, y muchos venezolanos presentes en el evento compartieron ese optimismo. Aquí aparece un detalle importante. Durante años, una parte importante de la oposición venezolana desconfiaba profundamente de cualquier intervención extranjera.
Pero ahora muchos consideran que la presión internacional es la única vía posible para lograr un cambio político definitivo. Lo que ocurre en Venezuela hoy es mucho más que un simple relevo político. Es una redefinición completa del poder, donde la gran pregunta es, ¿puede sobrevivir el chavismo sin una figura clave? Porque aunque el movimiento todavía controla buena parte de las instituciones, también enfrenta enormes desafíos, como reconstruir la economía, negociar con Washington, contener las divisiones internas y además debe evitar que la oposición capitalice este momento. Todo esto mientras el país sigue marcado por años de crisis migratoria, pobreza y deterioro institucional. Hay otro elemento simbólico muy poderoso. Durante décadas, el chavismo se presentó como una revolución antiestadounidense. Ahora gran parte de su supervivencia depende precisamente de su relación con Estados Unidos. Ese cambio revela hasta qué punto Venezuela entró en una nueva etapa, una mucho más pragmática, incierta y posiblemente más frágil, pero también una etapa donde millones de venezolanos esperan que finalmente llegue cierta estabilidad. La gran incógnita es si ese cambio traerá realmente democracia y recuperación económica, o simplemente estamos viendo una nueva reorganización del poder. Mientras la imagen de Nicolás Maduro desaparece lentamente en las calles venezolanas, mientras los murales se borran, los discursos cambian y las consignas evolucionan, el chavismo intenta reinventarse para sobrevivir. El país entra ahora en una etapa llena de interrogantes. ¿Habrá elecciones realmente libres? ¿Logrará María Corina Machado regresar y competir por el poder? ¿Qué papel seguirá jugando Estados Unidos en el futuro venezolano? Lo único cierto es que Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas y solo el tiempo dirá qué sigue para el país. Mientras tanto, el giro de Washington hacia Venezuela vuelve a poner a Donald Trump en el centro del debate internacional, en una relación que parece pasar de la confrontación a la negociación, con orden del gobierno de frenar las investigaciones penales contra Delcy Rodríguez. La revelación fue hecha por la agencia Associated Press y citada por medios internacionales. Según el reporte, fiscales federales en Miami recibieron instrucciones de detener o evitar pesquisas relacionadas con Delcy Rodríguez, quien durante años estuvo bajo la mira de la DEA por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, nunca ha sido acusada formalmente en los Estados Unidos. La decisión marcaría un cambio drástico en la política de Washington hacia Venezuela. Todo ocurre meses después de la captura de Nicolás Maduro y en medio de un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno encabezado por Rodríguez. De acuerdo con AP, el objetivo de la Casa Blanca sería estabilizar la relación con Caracas y abrir un nuevo escenario de cooperación, especialmente en temas energéticos y petroleros. Incluso recientemente Estados Unidos levantó sanciones que pesaban sobre Rodríguez, permitiéndole recuperar acceso al sistema financiero internacional. Pero la medida ya está generando fuertes críticas dentro de Estados Unidos. Algunos sectores cuestionan que se utilice la justicia como herramienta diplomática y advierten que la decisión podría debilitar investigaciones relacionadas con corrupción y crimen organizado. Durante años, el petróleo movió la economía venezolana. Hoy, millones de hogares dependen más del dinero enviado por familiares migrantes que de los ingresos producidos dentro del país. Lina Lamprea explica cómo las remesas se convirtieron en uno de los motores silenciosos de la Venezuela actual. Durante años, el petróleo fue el gran motor económico de Venezuela, pero en silencio, otra fuente de dinero comenzó a ocupar un espacio cada vez más importante dentro de millones de hogares: las remesas. Hoy, para muchísimas familias venezolanas, una transferencia desde el exterior puede representar la diferencia entre comprar comida o no hacerlo, entre pagar medicinas o retrasar un tratamiento, entre mantener ciertos gastos básicos o dejar de cubrirlos. Las remesas son dinero enviado por personas que vienen a otro país hacia familiares o conocidos en su país de origen. Es un fenómeno que existe en muchas partes del mundo, pero en Venezuela adquirió una dimensión mucho más grande debido a la migración masiva de los últimos años.
Millones de venezolanos emigraron buscando mejores oportunidades económicas. Algunos se fueron solos, otros dejaron atrás hijos, padres o parejas. Con el tiempo, una parte importante comenzó a enviar dinero regularmente para ayudar a sus familias dentro del país. Lo que inicialmente era una ayuda ocasional terminó convirtiéndose en un soporte económico constante para muchísimos hogares. Actualmente, especialistas y firmas económicas estiman que Venezuela recibe entre 3.500 y 4.500 millones de dólares anuales solo en remesas. Parte de esa diferencia en las cifras existe porque una porción importante del dinero todavía circula por mecanismos informales o fuera del sistema bancario tradicional. Eso significa que diariamente entran al país millones de dólares enviados directamente por migrantes a sus familias. No se trata de grandes inversiones empresariales ni de exportaciones. Es dinero enviado por personas comunes que trabajan fuera del país y separan parte de su salario para ayudar a quienes permanecen en Venezuela. Personas trabajando como repartidores, cocineros, obreros, conductores, cuidadores o empleados de servicio en otros países y enviando parte de su sueldo a sus hogares. Ese flujo de dinero terminó impactando buena parte del consumo cotidiano dentro del país. Algunos economistas incluso consideran que las remesas representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto venezolano y varios puntos de toda la economía nacional. Muchos pequeños comercios, bodegas y negocios dependen indirectamente de familias que compran utilizando dólares o divisas enviadas desde el exterior. Diversos estudios sobre remesas y pobreza también muestran que el dinero enviado desde otros países ayudan a aliviar necesidades inmediatas de muchos hogares venezolanos. En algunos casos, reduce situaciones de pobreza extrema dentro de familias receptoras, aunque no resuelve todos los problemas estructurales de la economía nacional. Las remesas permiten cubrir necesidades básicas, pero no reemplazan salarios sólidos ni estabilidad económica. Otro dato importante es que buena parte de ese dinero no se utiliza para ahorro o inversión. Se usa principalmente para sobrevivir. Comida, medicinas, transporte, pago de servicio, consultas médicas, artículos escolares, para muchas familias no representa un ingreso adicional. Representa una parte importante del ingreso mensual. Durante años, el deterioro económico y la pérdida del poder adquisitivo hicieron que muchísimos hogares comenzaran a depender cada vez más del dinero enviado desde el exterior. Las remesas también cambiaron hábitos financieros y formas de pago. Con el tiempo crecieron nuevas maneras de enviar dinero. Aplicaciones móviles, billeteras digitales, plataformas financieras y transferencias internacionales comenzaron a convertirse en herramientas habituales para millones de migrantes. En países como Colombia aparecieron mecanismos específicamente diseñados para facilitar ese proceso. Algunas plataformas financieras habilitaron servicios para que venezolanos pudieran recibir dinero desde el exterior de forma más sencilla y rápida. Ese crecimiento también responde a un fenómeno regional mucho más amplio. En América Latina vive actualmente uno de los mayores aumentos históricos de remesas, impulsado por la migración y el crecimiento de plataformas digitales para mover dinero entre países. Pero durante mucho tiempo, gran parte de las operaciones relacionadas con remesas en Venezuela ocurrió fuera del sistema financiero tradicional. Controles cambiarios, restricciones económicas y limitaciones bancarias hicieron que muchas personas recurrieran a intermediarios o mecanismos informales para mover dinero entre países. Algunas familias recibían dólares en efectivo, otras dependían de transferencias hechas por terceros y muchas utilizaban mecanismos improvisados que fueron apareciendo junto con la migración. Todo eso terminó creando una economía paralela, pero aunque las remesas ayudan a aliviar necesidades económicas, también muestran otra realidad mucho más delicada, la dependencia. Muchas familias venezolanas dependen directamente del trabajo de alguien que tuvo que emigrar. Eso significa que si esa persona pierde el empleo o enfrenta problemas económicos en otro país, el impacto también golpea inmediatamente a quienes siguen en Venezuela. Una dificultad económica en Colombia, Chile, Perú o Estados Unidos puede terminar afectando directamente la alimentación o gastos básicos de una familia venezolana. Otro punto importante es que no todos los hogares reciben remesas. Hay familias que logran sostenerse gracias al dinero enviado del exterior y otras que dependen únicamente de ingresos producidos dentro del país, muchas veces insuficientes frente a su costo de vida. Esa diferencia puede notarse en la capacidad de compra, el acceso a medicamentos e incluso en la posibilidad de cubrir ciertos gastos básicos. Algunos análisis también advierten que Venezuela probablemente seguirá recibiendo remesas durante muchos años más debido al tamaño de la diáspora venezolana. Millones de venezolanos continúan viviendo fuera del país y mantienen vínculos económicos constantes con sus familias. Eso ahora es una pregunta importante. ¿Qué ocurriría si una parte considerable de los venezolanos regresara? Algunos estudios regionales señalan que la migración venezolana ya tiene efectos importantes sobre economías latinoamericanas como Colombia, Perú, Chile, tanto en empleo como en consumo y circulación de dinero. El regreso masivo significaría
reunificación familiar para millones de personas, pero también podría reducir considerablemente el flujo de remesas que actualmente ayuda a sostener a muchísimos hogares dentro de Venezuela. Parte del consumo interno venezolano depende hoy de dinero generado fuera del país. Esa es una de las grandes contradicciones de la migración venezolana. La salida de millones de personas produjo enormes costos familiares y sociales, pero al mismo tiempo terminó funcionando como un soporte económico para quienes permanecieron dentro de Venezuela. Las remesas no son simplemente transferencias bancarias, son horas de trabajo lejos de casa, son familias separadas por necesidad, son personas intentando sostener a otras personas desde cientos o miles de kilómetros de distancia. Cada transferencia cuenta una historia distinta. Una historia que ayuda a explicar cómo millones de venezolanos aprendieron a sobrevivir dependiendo de dinero que llega desde afuera, pero que sostiene buena parte de la vida cotidiana dentro del país. Y así es, lamentablemente, las remesas no solo mueven dinero, también reflejan una realidad incómoda. Millones de familias venezolanas sobreviven gracias al trabajo de alguien que tuvo que dejar su hogar. La inteligencia artificial ya compone canciones y hasta imita voces humanas, pero hay quienes aseguran haber encontrado un tipo de música imposible de copiar por la inteligencia artificial. David Díaz nos lleva a conocer las notas y acordes de la música microtonal. Ya no es un secreto. La inteligencia artificial puede crear canciones, imitar voces y replicar estilos casi a la perfección. La industria musical está cambiando y muchos artistas temen quedarse atrás. Pero ahora una banda está desafiando la IA con algo inesperado, un tipo de música que hasta hoy las máquinas no pueden copiar. ¿Estamos ante el futuro del arte humano o ante el último refugio de la creatividad? ¿Qué es la música microtonal? ¿Por qué la IA aún no logra dominarla? ¿Y cómo esto podría cambiar el rumbo de la música para siempre? La mayoría de personas cree que la generación de canciones realizadas por una máquina es algo nuevo, pero para encontrar la primera vez que esto pasó no tenemos que viajar años atrás, más bien décadas, específicamente a 1957. En la Universidad de Illinois, Ledger y Hiller, en colaboración con Leonard Isaacson, programó la computadora ELIAC 1. Ambos eran compositores y tuvieron una idea loquísima. ¿Y si una computadora tomara decisiones musicales? Para los estándares de la época suena un sinsentido. En ese momento un computador modesto ocupaba una habitación entera y su procesamiento era extremadamente lento para estándares actuales. Aún así, el resultado sorprendió a todos. La música es una invención profundamente humana. Nos ha acompañado incluso antes desde la escritura, formando parte de rituales, celebraciones y formas de comunicación primitivas. Sus primeras manifestaciones estaban profundamente ligadas al cuerpo y al entorno. El ritmo de los pasos, el latido del corazón, el sonido del viento o el golpeteo repetitivo de herramientas. En ese origen, la música no era una disciplina estructurada, sino una experiencia sensorial y colectiva basada en la repetición y la intuición. Con el paso del tiempo, esas repeticiones comenzaron a organizarse. Las distintas culturas desarrollaron sistemas propios para ordenar los sonidos, creando escalas, patrones rítmicos, formas musicales. En algunas tradiciones, estos sistemas se transmitían de manera oral. En otras, como en la música occidental, terminaron formalizándose en teorías cada vez más precisas. Durante siglos, compositores y músicos identificaron qué combinaciones de sonido resultaban agradables, cuáles generaban tensión y cuáles ofrecían resolución. Así nacieron conceptos como la armonía, la tonalidad y la estructura musical, especialmente a partir del desarrollo de la notación musical en Occidente. La música empezó a entenderse también como un sistema que podía escribirse, analizarse y replicarse. Las composiciones dejaron de depender únicamente de la interpretación en vivo y pasaron a existir como estructuras codificadas en el papel. Esto permitió estudiar la música de forma más abstracta, identificando patrones recurrentes en melodías, ritmos y progresiones armónicas. Por ejemplo, muchas canciones comparten secuencias de acordes similares o estructuras repetitivas que generan familiaridad en el oyente. Aunque la creatividad siempre ha sido un componente fundamental, gran parte de la música se construye sobre estos patrones. No se trata de fórmulas rígidas, sino de marcos que orientan la composición. Un compositor puede innovar, pero lo hace generalmente a partir de una base que ya existe. Repite, modifica o rompe patrones conocidos para generar nuevas sensaciones. En ese sentido, la música es tanto expresión artística como un sistema organizado. Esta naturaleza estructurada es precisamente lo que permitió que, con la llegada de los computadores, la música pudiera traducirse a un lenguaje lógico. Los patrones
patrones musicales, ya sean rítmicos, melódicos o armónicos, pueden representarse mediante números, relaciones matemáticas y probabilidades. Una nota puede entenderse como una frecuencia, un acorde como la combinación de varias de ellas y una progresión como una secuencia que sigue ciertas reglas. Por eso, incluso antes de la inteligencia artificial moderna, ya era posible diseñar sistemas capaces de generar música a partir de instrucciones. Estos sistemas no entendían la música como lo hace un ser humano, pero sí podían reproducir sus estructuras. En esencia, lo que hicieron los primeros experimentos computacionales fue tomar siglos de conocimiento musical, convertido en reglas y patrones, y trasladarlo a un formato que una máquina pudiera ejecutar. Así, lo que hicieron fue programar la computadora para que siguiera todas las reglas de la música clásica. La computadora fue capaz de crear una partitura totalmente lógica y con sentido. Así pues, la música siempre ha tenido una base lógica con reglas claras, lo que la hacía fácilmente programable. Pero con la IA todo fue un paso más allá. Ahora, hay que entender algo básico. La voz humana es la vibración de cuerdas vocales que es modulada por boca, lengua, aire, y todo eso se puede modelar matemáticamente. La IA actual aprendió a hacer eso y lo ha perfeccionado. Analizando la voz de una persona puede identificar las vibraciones y características que la hacen única, como el tono, el timbre, la entonación y la forma de pronunciar, para convertirlas en patrones digitales. A partir de ahí, no solo es capaz de replicarlos, sino de reorganizarlos y generar nuevas frases o melodías, haciendo que esa voz diga o cante cosas que nunca ocurrieron en realidad. En lugar de copiar fragmentos exactos, lo que hace es construir un modelo de cómo funciona esa voz. Es decir, aprende las reglas internas que la definen, cómo sube y baja el tono, cómo articula las palabras, cómo suenan sus pausas e incluso sus imperfecciones. Con ese modelo, la IA puede producir una versión sintética que resulta prácticamente indistinguible del original. Una de estas voces es creada con inteligencia artificial. ¿Podría decir cuál es la humana y cuál no? Recordemos, la voz humana, aunque única, sigue patrones físicos y acústicos que pueden ser medidos y representados matemáticamente. Así, lo que antes era una expresión exclusivamente humana, hablar o cantar con una identidad propia, ahora puede ser simulado por una máquina con un alto nivel de precisión. Apoyados en esta nueva tecnología, una nueva generación de creadores o artistas creados enteramente con inteligencia artificial ha nacido. Tanto su imagen como su música son creación de una IA y en algunos casos son irreconocibles de un cantante real. Aunque sea complicado aceptarlo, ya no es necesario tener conocimientos en teoría musical para componer, basta con tener las herramientas de IA. Si bien es probable que falten muchos años para que los músicos humanos sean reemplazados totalmente, la IA puede crear canciones de prácticamente cualquier género: rock, pop, salsa, rap, boleros. Desde que exista suficiente material para que aprenda, puede recrearla. Pero, ¿y si le dijera que existe un tipo de música que la IA no puede recrear? Ellos son Engine de Potouan, una banda canadiense que está dando la vuelta al mundo, no solo por su extraña estética. Sus dos integrantes tocan un tipo de música irrepetible por la IA, la música microtonal. La música microtonal rompe una regla que casi todos seguimos sin darnos cuenta. La mayoría de la música que escuchamos funciona como un piano. Tiene teclas definidas, separadas y solo puede ser tocadas ciertas notas. Durante siglos nos acostumbramos a ese mapa de sonidos como si fueran casillas fijas para las que se puede caminar. Pero la música microtonal decide salirse del camino. En lugar de moverse solo entre esas teclas, explora lo que hay en medio. Es como si en vez de saltar de escalón en escalón, alguien empezara a caminar por la rampa invisible que conecta cada uno de ellos. Ahí aparecen sonidos que no encajan del todo en lo que conocemos. Ni son una nota ni la otra, sino algo entre ambas. Por eso suena raro, no porque esté mal, sino porque nuestro oído está acostumbrado a reconocer patrones muy específicos. Como cuando escuchas un idioma que entiendes, la música tradicional es ese idioma familiar. La microtonal, en cambio, es como escuchar una lengua completamente distinta, donde las palabras no terminan donde esperas y los sonidos se deslizan de formas inesperadas. El cerebro intenta encontrar sentido, pero no tiene las referencias suficientes y eso genera una sensación de extrañeza. Y es ahí donde entra la inteligencia artificial y se queda un poco corta. La mayoría de las inteligencias artificiales que crean música han sido entrenadas con millones de canciones tradicionales, basadas en sistemas de notas fijas. Es decir, no escuchan como los humanos, sino que aprenden identificando patrones dentro de esos datos. Por eso, cuando se enfrentan a la música microtonal, quedan fuera de contexto. Es como pedirle a alguien que nunca ha visto el color rojo que dibuje una manzana. Puede intentarlo, pero no logrará representarla con precisión. La música microtonal no solo rompe las reglas, muchas veces ni siquiera las sigue. Depende de matices muy finos, de decisiones casi invisibles del músico, de pequeños deslizamientos de sonido
debido a que no siempre se pueden dividir en números exactos, y la IA, que funciona precisamente convirtiendo todo en datos y patrones, tiene dificultades para capturar eso. Por eso, más que un estilo extraño, la música microtonal es casi un territorio fuera del mapa, un lugar donde lo que no se puede vivir fácilmente, tampoco se puede imitar con facilidad. Para muchos, esta banda representa el inicio de una nueva era en la música. La música microtonal no es nueva, pero hoy se convierte en algo distinto, un territorio donde la creatividad humana aún tiene ventaja frente a la inteligencia artificial. Y la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo? Queremos conocer su opinión. ¿Cree que la música creada por humanos podría desaparecer algún día o estamos lejos de eso? Lo leemos en los comentarios. Hasta un próximo capítulo. Y con la rebelión de las frecuencias musicales terminamos por hoy Venezuela al Día. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, @Venezuela al Día Oficial, para seguir conectados con Venezuela en el mundo. También nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y no olviden que donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.